Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 72. Capítulo 474. Luis siguió al mago supremo Aureliano y entró en el bosque de los magos. La zona más exterior ya revelaba un aura completamente diferente al mundo exterior. Entre los árboles se encontraban imponentes pero sencillas torres de magos, cuyas superficies estaban cubiertas por las marcas de la erosión del tiempo. Aquí no había prosperidad ni se podía decir que fuera una zona opulenta. Lois pudo ver a los magos vestidos con túnicas ocupados con sus propias tareas. Algunos transportaban materiales. Otros registraban runas y otros permanecían en plataformas al aire libre calibrando repetidamente círculos mágicos. Cuando ya fueran magos superiores de alto nivel o aprendices de magia que recién ingresaban al campo de la alquimia, todos detuvieron su trabajo al unísono. Se abrieron paso hacia el centro del camino e inclinaron la cabeza con las manos en el pecho, demostrando su sincero respeto. Aureliano simplemente asintió levemente en respuesta, sin disminuir el paso por ello. Lois lo siguió de cerca. Tan pronto como entró en el bosque de los magos, sintió claramente el cambio en el maná. El aire estaba lleno de un flujo de energía extremadamente pura, más condensada que en cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Esta era una verdadera tierra sagrada de maná. Pero pronto notó otra anomalía. El aire parecía excepcionalmente viscoso, una sensación de lentitud indescriptible. Incluso cuando la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, parecía como si su velocidad se viera frenada por algo, provocando que la luz y la sombra permanecieran en el suelo un momento más de lo que deberían, según la lógica común. Lois inconscientemente ralentizó su respiración. El tiempo aquí no parecía seguir exactamente las reglas del mundo exterior. Aureliano no ofreció ninguna explicación. Él simplemente guió a Lois hacia adelante, pasando por un edificio de mago tras otro. Los talleres y torres de las afueras fueron abandonados paulatinamente y sustituidos por instalaciones centrales con estructuras más sencillas que sutilmente exudaban una sensación de peligro. A medida que avanzaban, más evidente se hacía esa sensación de estancamiento temporal. El sonido de los pasos se volvió indistinto, el sonido del viento pareció desvanecerse en la distancia e incluso el ritmo de los latidos de su corazón comenzó a volverse irregular. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta. Se trataba de un marco de puerta circular, sin ninguna decoración adicional, situado en un claro del bosque. Las runas flotaban silenciosamente dentro de la puerta, girando lentamente como si esperaran ser despertadas. Aureliano dejó de caminar aquí. Se hizo a un lado para dejar espacio, dejando la posición directamente frente a Lois. Solo puedo llegar hasta aquí. Y el hechicero supremo miró a Lois. Por favor, Duque Calvin, entre solo. Lois caminó por el pasillo detrás de la puerta. Cuando su pie tocó el suelo, instintivamente pensó que estaba regresando al bosque. Sin embargo, lo que vieron sus ojos fue una ciudad antigua completamente envuelta por un hongo gigante. Las torres de piedra de color blanco grisáceo y los puentes arqueados estaban congelados en ámbar translúcido. Las calles, plazas y torres de magos conservaban sus contornos de 1000 años atrás. Aquellas líneas mágicas, antes fluidas, ahora estaban congeladas en el aire, como especímenes preservados del tiempo. Esta fue una vez la ciudad de los magos más próspera, pero ahora solo quedan ruinas congeladas. En lo profundo de la ciudad, un árbol gigante emergió del suelo. Su grueso tronco atravesó el suelo y la cúpula, sus ramas crecieron a lo largo de las altas y desmoronadas torres, atrapando firmemente a toda la ciudad dentro de su sistema de raíces. Luis se detuvo frente al árbol donde crecía un anciano. La mitad de su cuerpo se había convertido completamente en madera, su piel se fusionaba con la corteza y el ritmo de su pecho subiendo y bajando era casi idéntico al pulso del tronco del árbol. Solo un lado de su rostro aún conservaba rasgos humanos. Cuando Lois se acercó, el anciano abrió lentamente los ojos. Sus ojos estaban tan tranquilos que parecían casi marchitos. La comisura leñosa de su boca se torció con dificultad, revelando una sonrisa incompleta. Hola, Duque Calvin. Puedes llamarme guardián del bosque. Llevo una eternidad esperándote aquí. Lois asintió, sin saber qué palabras decir en respuesta. Quizás no seas el maestro, pero viniste con su corazón. La mirada del guardabosque se posó en él, como si atravesara carne y hueso. Parece que eres el elegido. Las hojas del árbol gigante se balanceaban suavemente sobre nuestras cabezas. Antes de que el maestro partiera hace 1000 años, dejó una profecía. El guardián del bosque miró a lo lejos. Cuando el rugido del dragón antiguo resuene desde las profundidades de la corteza terrestre, el profetizado emergerá, atravesando el viento y la nieve. Lois guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. No creo en el destino. Vine aquí para conseguir moneda de cambio contra el emperador dragón. Lois levantó la vista y se encontró con la mirada del guardabosques. Ya que mencionaste la profecía, ¿qué profecía es esa? El guarda forestal lo miró fijamente durante un largo rato, luego su mirada se dirigió hacia las profundidades de la ciudad. Ese viejo emperador no es un dragón de verdad, y mucho menos el emperador dragón. Es simplemente un semidragón estancado en su etapa de desarrollo. El tono del guarda forestal permaneció monótono. Una vez que absorba suficiente energía de la sangre del caballero, se liberará de las cadenas que atan su cuerpo, completará su transformación y se convertirá en un verdadero dragón. Luis no hizo ningún sonido. La antigua raza de los dragones fue una vez la verdadera dueña de esta tierra. El guardián del bosque continuó, los humanos no eran más que ganado que criaban. Los llamados caballeros de la energía y los métodos de respiración son, en esencia, programas de alimentación que la raza de los dragones insertó en los genes humanos. Su tono no contenía ni burla ni compasión.
Hicieron a los humanos más fuertes, más resistentes y también más deliciosos. Lois finalmente habló. ¿Estás diciendo que todos los caballeros actuales son alimento para la resurrección de la raza dragón? Exactamente. El guarda forestal asintió. Cuanto más alto es el rango de un caballero, más profunda es la erosión de la sangre de dragón en su interior. La comisura de su boca se curvó de nuevo. Y, por lo tanto, más deliciosos se vuelven. Miró a Lois, con un matiz de complejidad casi imperceptible en su mirada. Por ejemplo, a los ojos de un dragón, eres un excelente plato principal. Lois no apartó la mirada. El guardián del bosque continuó. Cuando el maestro descendió sobre esta tierra, lo que vio fue un desierto violentamente distorsionado por la raza de los dragones, donde todo le servía de alimento. Su voz bajó ligeramente, con un deje de respeto, así que tomó prestado el poder del pecado original, domó las fuerzas que se suponía que consumirían el mundo al final de los tiempos, transformándolas en fuentes de energía. Y escribió un nuevo conjunto de reglas sobre cómo debería funcionar el mundo. Lois escuchó atentamente. Su rostro no mostraba mucha sorpresa, sino más bien un repentino brillo. Todos estos fragmentos dispersos de memoria prueban este punto. La plaga de dragones, humanos esclavizados y convertidos en alimento, imágenes del mago primordial incitando la resistencia humana. Así que así es, dijo Lois en voz baja. Esa es la esencia de la magia. Sí, asintió el guardabosques. Toda la magia posterior evolucionó sobre esa base. El corazón de Lois se aceleró. Las anomalías que había notado mientras aprendía magia, esas pronunciaciones y símbolos, guardaban un sutil parecido con el idioma y la escritura de sus recuerdos. El guarda forestal pareció notar sus pensamientos, pero no los mencionó. Continuó simplemente. Por supuesto, tomar prestado el poder del pecado original tuvo un precio. Después de que los humanos ganaron esa guerra, el mundo no abrazó la verdadera paz. El rey dragón cayó, y las fuerzas que una vez fueron reprimidas y controladas perdieron repentinamente su único objetivo. La energía de la sangre de dragón perdió a su enemigo externo, y la magia primordial perdió su contención, comenzaron a fluir hacia el interior. Ya no para la confrontación, ya no para la expansión, sino para la autodestrucción. Los humanos han comenzado a destruirse unos a otros. La energía sanguínea de los caballeros se descontroló dentro de sus cuerpos, los hechizos de los magos se desprendieron de sus estructuras, estallaron conflictos entre ciudades y las escuelas comenzaron a ajustar cuentas. La victoria duró poco antes de sumirse en un caos aún mayor. El profesor fue el primero en percatarse del problema. El guardián del bosque parecía recordar un fragmento de la historia que ya no quería mencionar. El poder en sí mismo no tiene ni bien ni mal, pero cuando pierde su rumbo, solo sigue exigiendo. Los dragones murieron, pero los humanos comenzaron a transformarse en nuevos dragones, y un verdadero dragón también resurgirá entre los caballeros. Entonces el mago primordial tomó la decisión final. Selló la mayor parte del pecado original en carne y sangre, y luego lo dividió en 7 partes equilibradas. Cada porción del pecado original correspondía a un extremo. Cada uno de nosotros 7 cargó con uno de ellos. El guarda forestal levantó su brazo ya leñoso y las puntas de sus dedos golpearon el tronco, produciendo un eco apagado. Fue un sacrificio, no solo suyo, sino nuestro también. Nosotros, los 7 discípulos, nos dispersamos por el continente para que, durante un largo periodo, pudiéramos mitigar la erosión del pecado original. No luchando, sino perseverando. La porción que recibí fue la más barata. Mientras decía esto, su tono era muy tranquilo. Lois miró su cuerpo algo leñoso y no dijo nada. Es pereza, por eso el tiempo se detiene aquí, preguntó Lois, ¿verdad? El guarda forestal asintió. Este lugar fue antaño el faro de la civilización continental. La ciudad de los magos, donde se estudiaba y transmitía el conocimiento dejado por el mago primordial. La luz de la civilización irradiaba desde aquí. Más tarde, tuve que sellar a pereza aquí. El aire parecía volverse aún más pesado debido a esto. La pereza impide que las cosas se desvíen. Provoca que las personas se estanquen e impide que se produzca el cambio. La luz del sol se filtraba a través de la tapa del hongo gigante, pero su velocidad parecía reducirse. El aire dejó de fluir y el tiempo perdió su rumbo, dijo el guarda forestal en voz baja. Para evitar que la foca se extendiera por el mundo, la única solución que me quedaba era aislar completamente esta ciudad. La mirada de Lois lo recorrió, mirando fijamente a la distancia. El antiguo camino principal ahora estaba cubierto de raíces de árboles, las torres de los magos estaban distorsionadas en forma de madera reseca y los edificios estaban envueltos en micelio, quedando inacabados en algún momento. Bosque de los magos. El guardián del bosque pronunció el nombre. Esto no es un renacimiento, sino un proceso milenario de lenta decadencia. Soy simplemente el último guardián de estas ruinas. Se quedó en silencio por un momento y luego continuó. Lo mismo ocurre con los demás pecados originales. La mayoría de mis hermanos y hermanas mayores murieron en agonía. Algunos fueron corroídos, algunos eligieron la autodestrucción, pero antes de caer, consumieron y suprimieron lo más posible los pecados originales que llevaban encima. Si no hubiera habido interferencias posteriores, podrían haber permanecido sellados durante varios cientos de años más. La perspectiva del guarda forestal se volvió compleja, pero, en los últimos años, los sellos se han roto. Lois miró hacia arriba, pensando en los desastres que había presenciado a lo largo de los años, la madre cría, la invasión bárbara, el desastre de la iglesia. Y quizás fue Loken, dijo el guarda forestal en voz baja. El hijo del profesor, nuestro hermano menor. Él te dio el corazón primordial, liberando todos los pecados originales. No sé por qué lo hizo, pero también estaba escrito en la profecía. El guarda forestal miró a Luis, y bajo guía,
tú también comenzaste a reunir estos poderes. Luis sintió una ligera falta de aire, de repente, comprendió. Se trataba del sistema de inteligencia diaria, que de esta manera encontraba un nuevo vehículo para los pecados originales. El guarda forestal se levantó lentamente. El árbol gigante tembló en respuesta, y una luz fluida de color ámbar emergió de las profundidades de su tronco, convergiendo en las puntas de sus dedos. Lois, su voz se volvió solemne por primera vez. No huyas. Ya estás aquí. Tu tarea es evitar que el rey dragón descienda y usar el corazón dentro de tu cuerpo para reunir todos los pecados originales incontrolados. Hizo una pausa por un momento. En cuanto al futuro lejano, eso está más allá de nuestra comprensión. Buena suerte. Con eso, levantó su mano arrugada y la presionó contra la frente de Lois. Todo el bosque de magos reaccionó en ese instante. El maná acumulado en la ciudad durante 1000 años fluyó hacia el cuerpo de Lois como una marea. No fue un flujo suave, sino una efusión desenfrenada. La conciencia de Lois fue llevada al límite, los susurros del pecado original se entrelazaron dentro de su cuerpo, y él soportó con pura fuerza, absorbiéndolo todo en su núcleo primordial. Finalmente, la porción del pecado original que pertenecía a la pereza le fue entregada en su totalidad. Después de un periodo indefinido, el mundo volvió a quedarse en silencio. Luis abrió los ojos, el árbol gigante se había secado por completo, la luz ámbar se había disipado y la figura del guardabosques había desaparecido en algún lugar. Lo único que queda aquí es una auténtica ruina. Lois se puso de pie, respirando tranquilamente. Sé qué hacer. Capítulo 475. Un meteorito dorado oscuro cruzó diagonalmente el cielo hacia el oeste. August mantuvo su forma de dragón verdadero mientras se elevaba por el aire. Su enorme cuerpo de dragón atravesó las nubes, levantando ráfagas de aire como una tormenta continua, devastando todo el bosque a su paso. Esta era la frontera de la provincia del sudeste, que ya era territorio de Luis. En opinión de August, se trató de una venta sin suspenso. Se abriría paso a través del sudeste, diciéndole a ese señor recién surgido de la forma más directa posible que los mortales nunca deberían atreverse a tocar su imperio. Pero cuando miró la tierra, sus pupilas de dragón se detuvieron por un momento. Abajo no había mortales en pánico huyendo en todas direcciones. Los caminos estaban vacíos, los pueblos estaban cerrados y las ciudades parecían haber sido evacuadas de antemano. Esto provocó que August sintiera un ligero disgusto. Desde que despertó de la antigua tumba y comenzó a devastar el continente con su cuerpo de dragón verdadero, su velocidad de movimiento ha superado hace mucho los límites de la comprensión mortal. Ni siquiera la red de inteligencia más sofisticada sería capaz de realizar una evacuación de esta magnitud en tan poco tiempo. Fue como si alguien supiera de su llegada de antemano. Ese sentimiento lo hizo sentir insultado. Ratas escondidas en cuevas, repitió la profunda lengua de dragón, rebosante de evidente desprecio. ¿Crees que podrás escapar de la liquidación de este rey? No le dio más vueltas al asunto. Los planes mortales eran insignificantes comparados con el verdadero poder. August batió sus alas para ganar velocidad, volando hacia la fortaleza más fuerte en la línea defensiva de la provincia del sudeste. Era una fortaleza construida específicamente para resistir fuertes máquinas de asedio, con muros gruesos, estructuras complejas y componentes metálicos en cada unión. En la antigüedad, este pasaje habría sido suficiente para hacer que cualquier legión pagara un precio trágico, pero desafortunadamente, se enfrentaban a un monstruo que trascendía esa era. Augusto voló directamente sobre la fortaleza y abrió sus enormes fauces de dragón. La habilidad otorgada por Grid se activó en consecuencia. Un campo gravitacional invisible de metal pesado se extendió instantáneamente, cubriendo varios kilómetros cuadrados. El aire emitía un zumbido bajo, y las cadenas de hierro, remaches y soportes dentro de los muros de la ciudad comenzaron a vibrar violentamente, dejando escapar fuertes gemidos. En el siguiente instante, una gran cantidad de metal se desprendió de su posición, como si fuera arrastrado hacia el cielo por una mano invisible gigante, transformándose en torrentes negros que brotaron salvajemente en su boca. En ese momento, aparecieron luces en las paredes de la fortaleza. Grupos de caballeros se ocultaban en lo alto de las murallas, no se les veía ni una sola pieza de metal. En cambio, vestían gruesas armaduras de piel de bestia mágica, con hebillas de hueso y cordones de cuero en las articulaciones. Lambert estaba justo enfrente. En el instante en que el dragón gigante oscureció el cielo, su corazón casi se detuvo por un instante, su racionalidad abrumada repetidamente por el miedo instintivo. Se obligó a calmar su respiración. ¡Fuego! Lambert blandió bruscamente la espada imponente que sostenía en su mano. Detrás de los muros, se activaron simultáneamente catapultas y cañones mágicos. Montañas de polvo gris oscuro fueron lanzadas al cielo. Este polvo era una mezcla de polvo de sangre magnética, polvo de tormenta magnética y cristales de desintegración direccional. El fuerte viento los llevó muy alto en el aire. Bajo la fuerza del propio campo gravitatorio de August, estas partículas de polvo no se dispersaron, sino que convergieron rápidamente, formando un tornado invisible que golpeó con precisión su cuerpo de dragón. Augusto no se dio cuenta al principio, pero pronto lo sintió. Perforaron su cuerpo a través de los espacios entre sus escamas, resonando con los circuitos de codicia en su linaje. Los devoró inconscientemente, sin molestarse en identificar ninguna anormalidad. Solo cuando retiró su habilidad la sangre de dragón en su cuerpo entró en contacto con el polvo inhalado. La tormenta magnética se desencadenó simultáneamente. El cuerpo del dragón dorado oscuro tembló violentamente mientras sonidos apagados y retumbantes estallaban uno tras otro desde adentro. Decenas de miles de cristales de desintegración direccional explotaron en su torrente sanguíneo, como innumerables cuchillas giratorias de alta velocidad que cortaban frenéticamente su cuerpo.
Ni siquiera un verdadero dragón podría ignorar una implosión de esta magnitud. Rugido. Al instante siguiente, un rugido de dolor tan intenso que estaba fuera de control atravesó el cielo. Comparado con la lucha con Mammon, este dolor era 100 veces más intenso. Era la sensación de que su linaje se estaba desgarrando. Sangre de dragón de color dorado oscuro, mezclada con cristales rotos, brotó de entre sus escamas. Cayeron al suelo. El suelo debajo se erosionó instantáneamente, las capas de roca se derritieron, formando un cráter gigante tras otro, lleno de lava hirviendo. Auguste se tambaleó en el aire por un momento, obligándose a estabilizar su cuerpo. En sus pupilas de dragón, apareció por primera vez una furia clara, y su cuerpo de dragón dorado oscuro se movió levemente. Pero lo que realmente le resultó insoportable no fue la lesión. Estos mortales, a quienes consideraba forraje, herramientas y fuentes de energía vital, en realidad se volvieron contra él y explotaron sus instintos. Y realmente había caído en la trampa. Este hecho lo enfureció más que cualquier injuria. Muy bien. La lengua de dragón profundo escapó de su garganta, acompañada de un temblor visiblemente descontrolado. En ese caso, ya no hay necesidad de que este emperador siga jugando contigo. El último vestigio de paciencia fue completamente aplastado y el verdadero poder del dragón se desató, una supresión que actuó directamente en el nivel de la vida misma. El aire parecía ser forzado hacia el suelo y el espacio mismo comenzó a hundirse. Los caballeros más cercanos a él ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Su carne perdió instantáneamente su estructura y sus cuerpos enteros fueron aplastados como por una mano gigante e invisible, explotando de adentro hacia afuera en una nube de niebla de sangre. Más adelante, los caballeros extraordinarios se arrodillaron en el suelo. Su energía vital de batalla corría frenéticamente, pero apenas podían mantener la conciencia. Los huesos emitían sonidos forzados y los pulmones estaban tan comprimidos que no podían completar ni una sola respiración profunda. La situación para varios caballeros de pico no era mucho mejor. Aún podían mantenerse en pie, pero cada respiración era como tragar arena de hierro hirviendo, y los bordes de su visión se oscurecieron rápidamente. Pero eso fue solo el aperitivo, la masacre había comenzado. Sin dudarlo, Auguste dejó de fijarse metas y preocuparse por la eficiencia. Avanzó rápidamente por la línea de batalla, pero cada zambullida y cada golpe de sus garras diezmaban una franja entera de vida. Los muros se derrumbaron y las posiciones quedaron pulverizadas. Auguste levantó lentamente su garra delantera y el campo gravitacional de Grid se expandió una vez más. A lo lejos, los tanques pesados que aún disparaban bombas mágicas temblaban violentamente. Las orugas y el blindaje emitieron simultáneamente un chirrido metálico penetrante mientras los vehículos eran arrastrados a la fuerza fuera del suelo. En el instante siguiente, el pesado acero fue aplastado y se transformó en una bola en el aire. La armadura se desmoronó como barro húmedo y gritos cortos y agudos vinieron de adentro antes de disiparse en un silencio absoluto. Las bolas de hierro cayeron al suelo, abriendo un agujero profundo tras otro. Las líneas defensivas de las que una vez se enorgullecieron los mortales han perdido su significado frente al verdadero dragón. En ese momento, otro torrente de color rojo oscuro surgió del costado del campo de batalla. El regimiento de caballeros Dragonborn había llegado. Su velocidad era ligeramente inferior a la del dragón verdadero, pero eran igualmente letales. La sangre de dragón hervía en sus cuerpos, las escamas cubrían sus articulaciones y las garras y las largas espadas dejaban rastros a su paso. A continuación vino la limpieza eficiente y fría. Un caballero tras otro, que aún no habían sido aplastados por el poder del dragón, fueron arrastrados desde sus posiciones, destrozados y arrojados lejos. Rápidamente, todo el campo de batalla perdió el orden, fue una operación de purga total. Lambert observó con sus propios ojos cómo las figuras familiares caían una tras otra. No fue una retirada después de una dura batalla, sino más bien ser aplastados como hormigas. Bajo el poder del dragón, las formaciones no tenían sentido y las técnicas eran inútiles. Los caballeros que una vez avanzaron uno al lado del otro en formación fueron diezmados en un instante, como polvo aplastado en el suelo. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no emitió ningún sonido como si estuviera sollozando. Porque recordó lo que había dicho Luis. Cuando este tipo de cosas suceden, solo hay una opción correcta. Dispérsense. Gritó Lambert con voz ronca. Todos, retírense de inmediato a las montañas y los bosques. Los caballeros quedaron atónitos por un momento. Aquella no era una orden con la que estuvieran familiarizados. Retirarse significaba una derrota, significaba darle la espalda al enemigo. En esa situación, dispersarse para escapar era casi equivalente a ser perseguidos uno por uno. Gray. Lambert no explicó mucho, solo volvió a gruñir, llévense a los hombres y váyanse, dispérselos lo más lejos posible. Gray permaneció inmóvil, con las manos apretadas. Miró a Lambert y luego al campo de batalla, aún tumultuoso. A lo lejos, los caballeros Dragonborn avanzaban sobre las posiciones enemigas con frialdad y precisión. Comprendió que quedarse solo significaría la muerte de unas cuantas personas más. Gray apretó los dientes y de repente se giró, sígueme. Los caballeros comenzaron a dispersarse, abandonando sus posiciones y adentrándose en los bosques de la montaña, desapareciendo en el terreno ondulado. El poder del dragón continuó oprimiendo. Algunos cayeron mientras corrían y otros fueron atrapados por los Dragonborn antes de que pudieran siquiera gritar. Pero más personas sobrevivieron. Lambert permaneció de pie, sin mirar atrás. Pronto quedaron menos de 100 personas a su lado. Todos ellos poseían un poder de combate por encima del nivel de caballero extraordinario intermedio. Eran los caballeros más fuertes de la marea roja. Y todos comprendieron el significado de quedarse atrás. Formad filas. Lambert desenvainó su espada larga, cuya hoja ya estaba llena de muescas.
Los caballeros permanecieron en silencio detrás de él. A lo lejos, los caballeros Dragonborn cambiaron de dirección, su atención firmemente dirigida a ese pequeño grupo. Desde allí arriba, las pupilas doradas y oscuras del dragón miraban hacia abajo. Agosto los vio como quien ve insectos que se niegan a dispersarse. Lambert respiró profundamente, sabía muy bien a qué se enfrentaba. El poder de combate individual de los caballeros Dragonborn superó por mucho al suyo, y ese dragón gigante en el cielo dejó de ser una existencia inconmensurable. Pero su mano no tembló. Caballeros de la marea roja. Su voz no era fuerte, pero atravesó el ruido del campo de batalla. Ataquen. No por gloria, no por imperio, sino simplemente por un nombre. Por Lord Lewis. Los caballeros avanzaron simultáneamente, cargando contra el Dragonborn. La disparidad de poder fue evidente desde el primer momento. Las garras atravesaron las armaduras, la energía vital de la batalla, alimentada por la sangre de dragón, aplastó las defensas y los caballeros fueron arrojados por los aires, decapitados o pisoteados en el barro. Lambert avanzaba sin detenerse, con oscuras sombras doradas oscureciéndole la visión. Su mirada se estrechaba constantemente hasta que solo quedó lo que tenía frente a él, el blandir de su espada y el avance. Humanos ridículos. La garra de dragón de August se levantó lentamente. En ese momento, Lambert parecía increíblemente pequeño, tan pequeño que era desgarrador. Justo cuando la garra del dragón estaba a punto de caer, el tiempo se detuvo. La tierra y las rocas dispersas se congelaron en el aire y las llamas turbulentas perdieron su forma. Los movimientos del Dragonborn estaban congelados, y el rostro distorsionado y enojado de August parecía un mural descolorido. Todo el campo de batalla se transformó en una imagen fija. Se oyeron pasos. Una figura emergió del vacío, entrando en este mundo congelado. Lewis se detuvo junto a Lambert. Miró al caballero arrodillado en el suelo, cubierto de sangre, pero aún agarrando firmemente su espada larga. Entonces levantó la cabeza y su mirada recorrió el campo de batalla helado hasta que se posó en ese dragón gigante y arrogante. «Has trabajado muy duro, Lambert». La voz de Lewis era muy suave, pero transmitía una gran sensación de seguridad. «Déjame el resto a mí». Capítulo 476. El tiempo se detuvo en ese instante. El viento ya no soplaba sobre las crestas, el polvo que se arremolinaba flotaba suspendido en el aire y el aliento del dragón se transformó en llamas solidificadas, inmóviles en el instante antes de la explosión. Lewis emergió de las ondas hacia el vacío. Con cada paso que daba, el suelo bajo sus pies se movía. Los tallos de hierba seca volvieron a levantarse, la tierra carbonizada se agrietó en patrones sutiles y la nueva vegetación completó su crecimiento en un periodo extremadamente corto. El campo de batalla quedó devastado. Los movimientos de los 5000 miembros de la Guardia Imperial del Hombre Dragón quedaron completamente congelados en el instante en que apareció Lewis. Sus posturas de ataque se congelaron en el aire, sus afiladas garras aún no estaban extendidas y la intensa luz en sus ojos se solidificó en el mismo ángulo. Lewis se giró y miró a Lambert, que todavía estaba arrodillado en el suelo. «Has trabajado duro, Lambert». La voz de Lewis era suave, pero transmitía una fuerte sensación de seguridad. «Déjame el resto a mí». Los jinetes de la marea roja permanecieron donde estaban, sin moverse inmediatamente. Sus miradas oscilaban entre Lewis y el dragón que oscurecía el cielo, vacilantes e inquietas. Un enfrentamiento de tal magnitud había superado hacía tiempo su capacidad de comprensión. Lambert apretó los dientes y se obligó a ponerse de pie. Miró a Lewis y no dijo nada más, simplemente agitó la mano con fuerza, y los caballeros comenzaron a retirarse. Los grilletes del tiempo se fueron aflojando poco a poco. Agosto fue el primer mes en que se reanudaron las operaciones. El poder del pecado original pulsaba a través de su cuerpo, permitiéndole apenas liberarse de esa capa de restricción. Bajó su enorme cabeza de dragón y miró al mortal que había aparecido de repente en el centro del campo de batalla, sus ojos llenos de desprecio. A sus ojos, era solo otro ser que intentaba usar artes extrañas para obtener ventaja. También se fijó en los caballeros que se retiraban. La boca del dragón se abrió levemente y al instante se formaron varias bocanadas de su aliento, avanzando hacia la multitud en la distancia. Luis levantó la mano y aquellos alientos se disiparon bruscamente en el aire, como borrados por una mano invisible, sin dejar ni rastro. Los caballeros en retirada lograron alejarse del campo de batalla. Por primera vez, una clara sensación de alerta surgió en las emociones de August. Se dio cuenta de que no estaba tratando con un mortal común y corriente. «¡Qué hormigas tan arrogantes!», tronó la voz del dragón, con una violencia innegable. «En mi camino hacia la divinidad, no eres más que otra ofrenda de sacrificio arrastrándose a la sombra de las alas del dragón». Escamas de color dorado oscuro brillaban fríamente en el aire. «Que este cielo, estas vetas subterráneas de mineral, e incluso las almas de los mortales, todo debería pertenecer a la noble raza de los dragones. Ustedes, los insectos, solo sirven para convertirse en alimento y quedar grabados en los estómagos de los dragones». Lewis levantó la vista, con expresión tranquila, imperturbable ante esas palabras irreflexivas. 5 autoridades y media del pecado original estaban entrelazadas en la punta de sus dedos. Un rayo de luz brumosa se arremolinaba lentamente, como un cuerpo celeste en formación, pero sin ningún signo de perder el control. «La era de los dragones», dijo Lewis monótonamente, «terminó hace unos 1000 años. Agosto, las cosas enterradas por la historia deben pudrirse obedientemente en la tierra. Anhelas regresar, pero en este mundo ya no hay trono para un viejo emperador». La indiferencia de Luis provocó que la furia de Augusto se encendiera por completo.
Dejó de realizar pruebas. La mitad de la autoridad del pecado original del orgullo que estaba en su cuerpo fue liberada por completo. La presión dorada y oscura era como un torrente abrumador que atravesaba el aire y presionaba a Lois. Las montañas temblaron y las venas de la tierra gimieron. Este fue poder suficiente para hacer que el mundo se sometiera. Luis permaneció inmóvil. Ha llegado el momento de acabar con esta farsa. El corazón primordial emitió un zumbido bajo y constante dentro de su cuerpo. El sonido no fue ostentoso, pero hizo que la presión de August perdiera su forma en el momento en que hicieron contacto. No solo eso, sino que un orgullo más puro y completo emergió lentamente del interior del cuerpo de Lois. Bajo la resonancia del corazón primordial, la presión alrededor de Lois no se detuvo en el nivel de confrontación, sino que comenzó a expandirse en la dirección opuesta. Como si envolviera por completo la presión sobre August. August notó rápidamente la anomalía. Su forma de dragón tembló levemente, una reacción que provenía de la parte más profunda de su linaje. Era un miedo arraigado en el instinto de creación, un impulso a someterse a un nivel superior de existencia. En ese momento, August sintió un escalofrío. ¿Cómo es esto posible? Un gruñido bajo escapó de la garganta de August, con una clara sensación de desconcierto. Él no podía aceptar eso, no podía aceptar ser degradado en estatus por un mortal. El sentimiento de humillación que provocó esa cobertura invertida fue más fatal que cualquier lesión. El orgullo fue destrozado y la razón se desmoronó junto con él. Imposible. Soy de la noble raza de los dragones, el soberano que reina sobre todas las épocas. La voz del dragón resonó en el cielo y las escamas doradas oscuras vibraron violentamente. Malditos perros. ¿Se atreven a hacerme temblar? Para revertir esta intolerable realidad, August emitió un estridente rugido de dragón. Todos los que lleven mi sangre. El rugido del dragón se transformó en un decreto que resonó en todo el campo de batalla: serán mi alimento. En el instante en que se dio la orden, 5.000 miembros de la Guardia Imperial del Hombre Dragón gritaron simultáneamente. Aparecieron grietas en sus cuerpos, sus escamas se curvaron hacia atrás y su carne se desintegró en la resonancia incontrolada. Al instante siguiente, 3.000 cuerpos explotaron simultáneamente. La esencia ardiente y concentrada de la sangre de dragón fue extraída a la fuerza, como si fuera jalada por una mano invisible, transformándose en 3.000 rayos de luz carmesí que siguieron los caminos sangrientos dibujados en el aire, todos fluyendo hacia la columna vertebral de August. El aire era abrasador y un leve sonido desgarrador llenaba el aire. Después de devorar la esencia y la sangre de toda la guardia, el tamaño de August aumentó nuevamente. Sobre las escamas doradas oscuras del dragón, crecieron rápidamente grupos de cristales de color rojo oscuro, que parecían maldiciones, cubriendo cada articulación como costras de sangre. De la manera más primitiva, se liberó por la fuerza del agarre de Lois. Las alas del dragón se desplegaron, oscureciendo el horizonte. En ese instante, su poder atravesó el umbral y entró en un estado final inestable, pero extremadamente violento. August flotaba en el aire, el aliento de dragón rojo sangre se acumulaba en su boca mientras el espacio a su alrededor se distorsionaba y deformaba. Su voz resonó por el cielo como un trueno resonante. Que este es el destino de la raza dragón. Al final, volveremos a la cima y transformaremos este inframundo en nuestro pasto una vez más. Los grandes ojos de August se fijaron en Lois. Muere. La expresión de Lois permaneció tranquila. Las tenues luces de los 5 pecados originales se entrelazaron lentamente en las puntas de sus dedos. Luego, su mano se movió suavemente, en un movimiento casual, como si estuviera cepillando el polvo que se había acumulado sobre una mesa. Agosto, dijo Luis, su voz no muy fuerte, pero llegando claramente a cada rincón del campo de batalla. ¿Aún no lo entiendes? El cielo oscuro y dorado perdió su intensidad en ese momento. Esta era ya no posee un arca para transportar la raza de los dragones. La autoridad primordial fue movilizada. Dentro del viejo emperador, el núcleo de la codicia que sostenía todo su poder se extinguió sin previo aviso. Los movimientos de August se congelaron, sentía claramente que las leyes que habían obedecido completamente a su voluntad se le escapaban una a una, resistiéndose a su existencia. La gravedad ya no sostenía su cuerpo y el espacio ya no podía acomodar sus escalas. El cuerpo de aquel dragón, pesado como una cadena montañosa, comenzó a desintegrarse desde su forma más básica. Desde las escamas hasta la carne, desde los huesos hasta el linaje, todo fue eliminado capa por capa, transformándose en fragmentos que ya no se podían volver a ensamblar. El miedo se apoderó verdaderamente de la conciencia de August por primera vez. No, eso es imposible. El discurso del dragón perdió su majestuosidad, dejando solo pánico. ¿Qué eres exactamente? Este tipo de poder no debería existir en este mundo. Intentó luchar, intentó reorganizar su cuerpo, solo para descubrir que incluso el acto de luchar en sí estaba fallando. Ahórrame. La voz de August era apresurada y entrecortada. Estoy dispuesto a honrarte como. Luis no respondió, no le dio tiempo a aquel tirano para arrepentirse. Cerró los 5 dedos. El poder de los 5 pecados capitales convergió instantáneamente, condensándose en una espada de luz blanca pura. Cayó desde una gran altura, perforando la parte superior de la cabeza de Augusto. La sangre del dragón en descomposición se purificó por completo al entrar en contacto con él, y el dragón dorado oscuro, de cientos de metros de largo, se desintegró por completo en ese instante. Escamas, huesos y carne se convirtieron en polvo, esparciéndose por el cielo y desapareciendo sin dejar rastro en la luz. No había restos humanos, solo una capa de ceniza que caía lentamente. Luis descendió lentamente del cielo. Cuando sus pies tocaron el suelo, la tierra quemada por el aliento del dragón y desgarrada por la batalla, comenzó a mostrar cambios sutiles. Las grietas se curaron, el suelo negro recuperó su vitalidad y nuevos brotes de hierba brotaron de la tierra.
En la ladera lejana, Lambert estaba arrodillado en el suelo, apoyado en su espada larga, su cuerpo temblaba ligeramente. Los caballeros supervivientes se apoyaron mutuamente y se arrodillaron junto a él. La sangre corría por sus armaduras y se mezclaba con lágrimas, goteando sobre la tierra que estaba siendo revitalizada. En los bosques más remotos, decenas de miles de personas fueron testigos de la destrucción causada por el dragón. Tras un breve silencio, estallaron repentinos aplausos. Lord Lois. Las voces se unieron en una oleada, rompiendo las nubes y sacudiendo los cielos. Sobre las cenizas, la vieja era ha llegado a su fin. Capítulo 477. Un polvo dorado oscuro caía lentamente, como nieve. El cadáver del dragón que una vez oscureció el sol ya no existía. La entidad colosal que una vez ocupó los cielos se desintegró rápidamente, dejando atrás solo vastas extensiones de ceniza. Una leve corriente de calor flotaba en el aire, pero ya no se podía sentir ningún rastro del poder del dragón. Luis estaba en el centro de las ruinas. En el momento exacto en que el último grano de polvo dorado oscuro tocó el suelo, una figura ilusoria emergió lentamente ante él. La figura estaba incompleta. Su silueta parecía haber sido borrada repetidamente por el tiempo, conservando apenas una forma humana. Lois miró hacia arriba y vio claramente el rostro del otro. Él reconoció esa cara. Fue el archimago que murió en la tierra primordial tras escupir el corazón primordial en su cerebro, Noken. Quizás también tenía una identidad conocida como Lince. Pero en ese momento, ya no era el elegante y sereno jefe de comisarios. Ese cuerpo había estado muerto durante muchos años. La existencia antes de él era simplemente una sombra residual de un alma que había sido arrancada a la fuerza. Con la obsesión como ancla y la profecía como guía, perseveró durante 1000 años. Lois simplemente lo miró, sin decir nada inmediatamente. Desde el estado de esa sombra residual, ya comprendió todo. Noken miró a Lois en silencio. En lo profundo de sus ojos hundidos emergió un leve rastro de emoción, no alegría, sino algo más parecido a una sensación de relajación, como si finalmente pudiera liberarse. El viejo plan finalmente había llegado a su fin y su misión se había completado en ese mismo momento. Luis permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar en voz baja. Trabajaste muy duro. Su voz no era fuerte, pero era extremadamente solemne. Noken simplemente bajó la cabeza ligeramente en una reverencia, como si se despidiera de este mundo. Al instante siguiente, su figura comenzó a adelgazarse. Como humo dispersado por el viento, sin dolor ni lucha, desapareció silenciosamente en el aire, sin dejar siquiera rastro. Lois permaneció donde estaba, mirando al vacío. Solo cuando el último rastro de la vacilación de su alma desapareció por completo, se dio la vuelta lentamente. Sobre las ruinas persistía la niebla que aún no se había disipado. Este fue el legado del emperador dragón, la niebla de la codicia y la mitad de la niebla del orgullo. Luis extendió la mano y, bajo una fuerza invisible, las dos nieblas convergieron, comprimidas en una corriente de luz que emanaba pura autoridad. No lo dudó, dejó que la luz penetrara directamente en su pecho y se fusionara con el corazón primordial. En ese momento, las autoridades de los 7 pecados originales finalmente concluyeron su cierre. El poder del pecado original y el corazón primordial alcanzaron plena resonancia en ese instante. La conciencia de Lois abandonó el campo de batalla y se sumergió en una extensión interminable de blanco puro. En el instante siguiente, innumerables recuerdos inundaron su conciencia. Las imágenes eran fragmentadas y caóticas, como una linterna giratoria cuyo orden estaba desordenado, siendo remendado y reordenado a la fuerza en las profundidades de su conciencia. Vio la guerra, no la de esta vida, sino la de una época mucho más antigua. Alas de dragón oscureciendo el cielo, ciudades incineradas por las llamas y asentamientos humanos reducidos a corrales. Recordó que en su vida pasada él había sido el primer mago, el mago primordial. Hace 1000 años, en un momento en que la raza humana fue llevada al límite y no tenía salida, él se levantó para liderar a los humanos sobrevivientes en una rebelión contra la raza del dragón. Después de sucesivos fracasos, se dio cuenta de una cruel verdad. Para oponerse verdaderamente al poder de los dragones, los humanos necesitaban establecer una autoridad que no perteneciera al sistema de los dragones. Así, eligió cargar con el pecado original. No por una caída en desgracia, sino para crear una base de poder diferente a la de los dragones. Después de la derrota de la raza del dragón, el mundo disfrutó de un breve periodo de paz. Fundó la ciudad de los magos, intentando contener este poder dentro de los límites de la razón y el orden. Sin embargo, el pecado original no cesó. Esto erosionó constantemente su conciencia, devorando su sentido de identidad. Sentía claramente que su existencia se deslizaba hacia un abismo irreversible y que el tiempo que le quedaba se estaba agotando. Para evitar ser consumido completamente por el pecado original y para evitar arrastrar al mundo entero a la destrucción si perdía el control, tomó una decisión extrema. Él decidió separarse. Envió su yo aún racional a la reencarnación. Se despojó del pecado original emocional, tiránico e incontrolable, junto con todos sus recuerdos, destruyéndolos y sellándolos. En ese momento, todos los recuerdos volvieron a sus lugares. Mientras la última pieza del rompecabezas encajaba en lo más profundo de su conciencia, la figura de Lois se solidificó gradualmente. Frente a él también se formó una sombra oscura. Su silueta, su físico y su rostro eran exactamente iguales a los de él. Pero Lois podía ver más allá de esa superficie. No era una existencia completa. Era la burla del orgullo, las garras de la avaricia, las fauces de la gula, el fango de la pereza, era el conjunto de pecados originales que él mismo había erradicado y sellado en aquel entonces. Lois miró tranquilamente la sombra oscura que tenía delante, como si estuviera observando a un enemigo condenado que conocía desde hacía 1000 años.
La sombra oscura habló primero. Hija, la voz era idéntica a la de ella, pero tenía un eco inquietante, nos volveremos a encontrar. El espacio blanco se abrió lentamente detrás de la sombra oscura. Una imagen se desplegó. Era una proyección del mundo real, la Tierra después de haber sido devastada en agosto. Ciudades en ruinas, cadáveres amontonados y multitudes de luto entre las ruinas. Mira, dijo la sombra en un tono sereno pero seductor, los humanos estamos en constante conflicto, el deseo nunca descansa. La sombra abrió los brazos, como si revelara un resultado largamente previsto, este es el verdadero rostro de este mundo. Los deseos de este mundo son infinitos. La sombra oscura se acercaba lentamente, su silueta se expandía y erosionaba el blanco que la rodeaba. Incluso después de 1000 años, sigo existiendo. Aunque mates a un emperador dragón hoy, mañana surgirá una nueva crisis, y los humanos seguirán destruyéndose a sí mismos. Ven, la voz de la sombra se hizo baja y seductora, acéptame, abrázame. Mientras tú y yo estemos unidos, tú serás el único Dios verdadero, eternamente supremo, en este continente. El espacio en blanco tembló en consecuencia. La forma de la sombra oscura cambiaba constantemente, transformándose en innumerables siluetas que simbolizaban el deseo, tronos, legiones, montañas de cadáveres y multitudes celebrando. Puedes borrar todo el dolor del mundo como desees y establecer una utopía eternamente pacífica. ¿No es eso exactamente lo que siempre has estado buscando? Lois rió discretamente, realmente parece un bonsái perfecto, desafortunadamente, le falta vitalidad. Se quedó mirando la sombra oscura que llenaba casi por completo su espacio consciente. La expansión de la sombra oscura vaciló ligeramente. Tu supuesta utopía, dijo Lois con calma, es un mundo sin deseos y sin variables. No es más que una tumba gigante. Dio un paso adelante. Además, lo que siempre has querido es ayudarme a convertirme en un dios, pero más bien transformarme en un recipiente para que devores la civilización. Al ver sus pensamientos expuestos, la sombra oscura dejó de fingir. De repente, se expandió y el espacio puro y blanco fue completamente absorbido, incluso la dirección y los límites desaparecieron junto con él. ¿Crees que tienes opción? La voz presionaba a Lois desde todos lados. En tu estado actual, como mucho puedes someterme durante unas décadas. Cuando mueras, seguiré controlando el mundo entero. ¿Y eliminarme? La sombra oscura soltó una risa baja, casi burlona. No podrías haberlo hecho hace 1000 años, y sigue igual ahora. Soy una entidad compañera nacida en los albores del mundo. Mientras haya seres vivos, mientras haya deseo, viviré mientras el mundo exista. No puedes matarme, ni puedes evitarme. Lois miró fijamente a la oscuridad. Te equivocas. No puedo matarte, ¿pero lo sientes? Estás más débil. La voz de la sombra oscura vaciló por primera vez, ¿más débil? No. La guerra, el hambre, la muerte, todo eso me alimenta. Lois negó con la cabeza. En comparación con hace 1000 años, los humanos han aprendido leyes, han aprendido a cooperar y han aprendido a usar herramientas para luchar contra la naturaleza. Lois levantó lentamente la mano, señalando las profundidades del vacío. Por cada pulgada que el conocimiento se expande, su sombra disminuye en una fracción. El llamado pecado original es esencialmente el caos causado por la ignorancia, y sembraré las semillas llamadas razón en todo este continente. La sombra oscura irrumpió violentamente en el espacio blanco. Ya no mantenía su postura tranquila, su silueta se fragmentaba y reorganizaba constantemente, como si la hubieran llevado hasta el límite. Basta con un desastre. O una guerra, suficiente para destruir la civilización. La voz del pecado original perdió su certeza, con una aspereza casi histérica. Y el orden será destruido, los sistemas colapsarán y los humanos volverán a ser bestias. En ese momento, todo volverá al punto de partida. Lois escuchó en silencio hasta terminar, luego dijo, aún no lo entiendes. Su tono no era agresivo, pero era como un martillo que caía con firmeza, inmovilizando el rugido del pecado original. La acumulación de civilización nunca es un círculo. Dio un paso adelante, el espacio blanco puro bajo sus pies ondulando en capas. Es un ascenso en espiral. Los desastres pueden destruir ciudades, pero no pueden borrar por completo el conocimiento y la lógica ya arraigados en nuestra sangre. Lois levantó la vista y su mirada atravesó la sombra oscura como si estuviera mirando hacia un lugar muy distante. La historia sí retrocede, pero nunca regresa al punto de partida. Su voz se fue haciendo cada vez más clara y potente. Hace 1000 años, la raza del dragón cosechó a los humanos como si fueran malas hierbas. Pero hoy, mis trabajadores saben cómo usar el acero para resistir el invierno, y mis caballeros saben por qué luchan. Algo así como el conocimiento, una vez dominado por millones de personas, se convierte en un instinto arraigado en sus propios huesos. La sombra oscura intentó replicar, pero su forma comenzó a contraerse sin control. Lois continuó, incluso si se destruye la marea roja, mientras sobreviva un solo niño alfabetizado, la velocidad a la que se recuperará la civilización será 100 veces más rápida que la última vez. Hizo una pausa por un momento y su tono bajó con un matiz de amenaza. Un día, los humanos pisarán tu cabeza. El espacio en blanco vibró y empezaron a aparecer grietas invisibles en la silueta del pecado original. Estas son todas tus ilusiones. Lo más importante que les enseñé a mis alumnos, dijo Lois lentamente, nunca fue cómo usar la pólvora, sino más bien cómo atreverse a usar su propia razón. Y cuando un agricultor comienza a reflexionar sobre la lógica detrás de la cosecha del año siguiente, en lugar de rezarle a la nada, la forma en que funciona este mundo ya ha cambiado. Su mirada volvió a la sombra oscura, como si afirmara una conclusión ya verificada innumerables veces.
En el momento en que te fusionaste conmigo, ya estabas muerto. Ya no eres una pesadilla, solo eres un problema que aún necesita una solución completa. El pecado original dejó escapar un rugido casi desgarrador. Luis no le dio más espacio para continuar con su rugido. Abrió los brazos, y esa oscuridad creciente, junto con la esencia aún no disipada del pecado original, fue absorbida activamente por su propio cuerpo. En lo más profundo de su conciencia, innumerables imágenes pasaron ante sus ojos. Las luces encendidas en las escuelas nocturnas, el rugido constante de las máquinas en las fábricas, las sonrisas en los rostros de la gente mientras recibían sus salarios. El poder mágico acumulado en su cuerpo comenzó a consumirse a un ritmo alarmante. Esta era la magia de sellado más peligrosa y, al mismo tiempo, más estable dominada por el mago primordial, el vaso eterno. El pecado original irrumpió violentamente en su alma, retorciéndose, desmoronándose y siendo forzada a comprimirse. Con el tiempo, perdió su forma. Se transformó en innumerables pequeñas corrientes frías, envolviendo capa tras capa la piedra angular del alma de Lois. El espacio en blanco quedó en silencio una vez más. El pecado original fue sellado temporalmente. Capítulo 478. A las 6 de la mañana, los barrios residenciales de la capital se despertaron lentamente con el sonido largo y constante de las campanas. Cuando Irene abrió los ojos, el cielo nocturno fuera de la ventana comenzaba a desvanecerse. La suave luz del sol se extendía por el suelo de mármol, formando zonas de luz claras y tranquilas. Hoy no fue un día cualquiera. Era el 40º aniversario de la fundación de la República de la Marea Roja. Y también el día en que había sido invitada a Ciudad Marea Roja como representante de la Academia de Ciencias para participar en la ceremonia de investidura. Irene nació en el norte. Su padre era capitán de los Caballeros del Colmillo Roto y posteriormente se unió a la secuencia de la Marea Roja, convirtiéndose en uno de los primeros caballeros en deponer las armas e integrarse a la sociedad civil. Gracias a esto, pudo ingresar a un sistema educativo completo, escuela primaria, prácticas en talleres y curso preparatorio para la Academia de Ciencias, progresando paso a paso hasta llegar donde está ahora. Ella no se consideraba excepcionalmente talentosa, simplemente comprendió una verdad antes que los demás: este mundo había comenzado a recompensar el estudio y la paciencia. En ese momento, era una académica especializada en mecánica mágico-tecnológica y había sido seleccionada como una de las homenajeadas por el 40º aniversario. Al otro lado de la cama, su marido John todavía dormía profundamente. John era ingeniero en el Ministerio de Industria Pesada de Red Tide, responsable del diseño de estabilidad de estructuras de transmisión de energía a gran escala. Sus padres habían estado entre los primeros siervos liberados en el territorio de la Marea Roja. Ahora vivían en un complejo de apartamentos bien equipado, discutiendo de vez en cuando sobre el rendimiento escolar de sus nietos. Irene no lo despertó, simplemente se levantó en silencio. Abrió la ventana y la silueta de la ciudad se desplegó completamente ante ella. Las calles estaban limpias y rectas, los semáforos en las intersecciones cambiaban de manera ordenada y en las vías de baja altitud. Los barcos de transporte del turno de la mañana se deslizaban silenciosamente por rutas fijas. Los vecinos ya habían comenzado sus ejercicios matutinos, algunos estaban trotando, mientras otros llevaban a sus hijos a espacios abiertos para realizar estiramientos físicos básicos. Se lavó rápidamente y se puso su atuendo formal. Al entrar en la sala, percibió un aroma familiar. Su madre, María, ya estaba despierta. La mujer, de unos 70 años, estaba de pie frente a la encimera de la cocina. Huevos fritos, pan, leche caliente, no faltaba nada, e incluso había preparado la mermelada favorita de Irene. ¿Por qué te levantaste tan temprano?, preguntó Irene sin poder evitarlo. Podría haberme arreglado sola hoy. Mary no se dio la vuelta, solo rió entre dientes. No puedo quedarme aquí parada. Además, hoy es un día importante. Ella se giró, su mirada se detuvo en su hija por un momento, como si confirmara algo, y luego asintió con satisfacción. ¿Quién hubiera pensado que la joven imprudente y cubierta de barro de hace mucho tiempo estaría ahora en el escenario de la ceremonia de investidura? Irene se quedó atónita por un momento y luego se echó a reír. Después del desayuno, Mary comenzó a ayudarla a empacar sus maletas. ¿Tienes tu identificación, tu credencial de la Academia de Ciencias? ¿Dónde pusiste tus guantes de repuesto? El viento en el norte es mucho más frío que aquí, no olvides tu chal. Irene tomó la mano de su madre y susurró: lo tengo todo. Dudó un momento antes de preguntar: ¿de verdad no vendrás conmigo a Ciudad Marea Roja? Lord Lois te reservó un lugar específico para tus familiares. Mary meneó la cabeza, con una sonrisa en los labios, aunque sus ojos estaban ligeramente rojos. Estoy vieja, ya no aguanto un viaje en dirigible, dijo en voz baja. Además, ya basta con que vayan ustedes, los jóvenes. Miró a Irene, y su expresión se tornó repentinamente seria. Cuando llegues a Ciudad Marea Roja y veas a Lord Lois, dale las gracias en nombre de toda nuestra familia. Dígale al señor que, sin él, nuestra familia podría haber sido convertida hace mucho tiempo en nada más que huesos blancos sin nombre en el desierto del norte. A Irene se le hizo un nudo en la garganta. Asintió, sin decir nada más. En el corazón de la generación de su madre, Luis nunca fue solo el jefe de Estado de la República. Sí, madre. Se lo diré personalmente al señor. Después de despedirse de su madre, Irene empujó la puerta principal. El aire de la mañana traía una brisa ligera, pero limpia y constante. Ella bajó las escaleras y encontró a un empleado de la ciudad barriendo la calle en la entrada. El empleado empujaba un carrito de limpieza y se movía a un ritmo lento. Los dos asintieron el uno al otro.
Buenos días, camarada. Buen día. El tono era natural, sin entusiasmo forzado ni torpeza social. Aún quedaba tiempo de sobra, así que Irene no pidió un coche público. En cambio, como era su costumbre, cruzó la plaza del pueblo a pie. Las losas de piedra de la plaza acababan de ser lavadas y aún quedaban marcas de agua en las zanjas de drenaje de los bordes. Los trabajadores que hacían sus ejercicios matutinos ya habían terminado de calentar, algunos trotaban, mientras que otros hacían pesas con aparatos sencillos. Todos asintieron al verla. Una multitud ya se había reunido frente al kiosco de periódicos en una esquina de la plaza. Irene se dio cuenta de que entre los allí reunidos no solo había investigadores con uniformes académicos, sino también muchos portadores y técnicos con ropa de trabajo. Alguien señaló una sección de texto en la página, donde se discutían en voz baja planes de mejora para una nueva estructura de conducción. El boletín de la verdad se imprimía todos los días antes del amanecer y llegaba a los kioscos por la mañana. 9 años de escolarización obligatoria pusieron fin definitivamente a la era del oscurantismo. La alfabetización dejó de ser un privilegio de unos pocos y se convirtió en el punto de partida para todos los ciudadanos. Mientras pasaba por una zona, Irene vio una sala de actividades a través de una ventana abierta. Varias personas mayores estaban reunidas alrededor de un tablero de ajedrez, comentando la partida, mientras que al otro lado, alguien con gafas de lectura hojeaba atentamente un libro de texto de aritmética básica. El horario de la clase de alfabetización del atardecer estaba colgado en la pared. Ya no iban a las iglesias a orar por su destino, ni necesitaban inclinarse ante los ídolos. Un veterano retirado había instalado un puesto de desayuno en una esquina de la calle. En el calentador chisporroteaban ruidosamente salchichas baratas. Sus movimientos eran precisos mientras repartía tostadas a los clientes en la fila y, ocasionalmente, charlaba con conocidos. Aquí no había jinetes que anduvieran sueltos ni había explotación desenfrenada. Le bastaba con pagar puntualmente una cuota mínima a la comuna para operar con tranquilidad, además de gozar de la jubilación y la seguridad médica que brindaba la República. Este era el mundo por el que había luchado. Grupos de jóvenes con mochilas escolares caminaban hacia sus escuelas, en orden de clase. Las filas no eran ruidosas, pero rebosaban vitalidad. Y en el futuro, quiero ser ingeniero en el Hamilton Steam Center. Quiero ir a la Comuna del Sur a investigar sobre trigo de alto rendimiento. Discutieron hasta ponerse rojos de ira, pero nadie mencionó títulos nobiliarios ni de caballería. La definición de héroe ya no se limitaba al campo de batalla. Irene sabía muy bien que toda aquella prosperidad no era un regalo de los dioses. Lois pasó 40 años integrando a refugiados dispersos en un colectivo de clase cohesionado. Utilizó un Estado de derecho estricto y estable para sustituir el poder caprichoso de la corona. Utilizó un sistema educativo estandarizado para reemplazar el monopolio del linaje y el nacimiento. La gente aprendió a caminar con la cabeza en alto, sin necesidad de temer a los poderosos, sino simplemente reverenciando su propia verdad. Este respeto propio civilizado era lo más preciado que Lois había dejado a este mundo. Irene llegó al aeropuerto central de la capital y se detuvo ante la ventana de observación de la pesada aeronave, La Verdad. Afuera, a través de la ventana, el enorme globo de gas plateado brillaba con un suave resplandor bajo el sol de la mañana. El dirigible ascendió suavemente. El sonido del viento quedó amortiguado por densas capas acústicas, dejando solo la tenue vibración de los motores. Vista desde arriba, la antigua capital imperial parecía próspera y completa, con sus bloques de edificios dispuestos como un tablero de ajedrez. Pero en el corazón de Irene, ese lugar siempre había sido solo el centro administrativo, no la morada de su alma. El verdadero centro era Ciudad Marea Roja, al norte. Aunque no era la capital debido a su ubicación geográfica, todos sabían que era el verdadero punto de partida de la República. Lord Lois había ordenado en una ocasión que se conservaran las casas originales con cúpulas y los talleres rudimentarios de alquimia. Esto sirvió como recordatorio para las generaciones futuras de que la vida moderna no cayó del cielo. El dirigible continuó hacia el norte. Bajo las nubes, los contornos del terreno se fueron aclarando poco a poco. La mirada de Irene cayó sobre una vasta llanura y su corazón se apretó ligeramente. Hace 40 años, ese lugar todavía era conocido como el Oro Negro Desolado. Las huellas de la devastación del viejo emperador aún no habían desaparecido por completo. La tierra parecía escoria quemada, donde no crecía ni una sola brizna de hierba. Ahora, el paisaje había sido completamente reconstruido. Grandes grupos de hojas blancas se arremolinaban lentamente sobre la superficie, reflejando la luz a través de la niebla. Se trataba de aerogeneradores de última generación, miles de ellos dispuestos a lo largo del recorrido del viento, convirtiendo corrientes invisibles en pulsos estables de energía que se enviaban a talleres de la ciudad vecina a través de una red de conducción subterránea. Las yemas de los dedos de Irene se crisparon inconscientemente. Hace 12 años, ella fue una de las principales responsables de este proyecto de asistencia social. Aquellas noches de cálculos, experimentos y correcciones repetidas se habían transformado en este océano blanco y ordenado bajo sus pies. Esta fue la manera que encontró para retribuir a esa tierra y a la República de la Marea Roja. La aeronave cruzó el mar de nubes perpetuas del norte. De repente las nubes se disiparon y apareció a la vista una enorme estatua de un caballero. Era una figura fundida en hierro meteórico, que simbolizaba la voluntad de los caballeros que se sacrificaron para salvar al mundo. Una espada larga apuntaba en diagonal hacia el cielo, las líneas de la capa estaban congeladas por el viento y la nieve, pero aún parecían crepitar en el vendaval. 40 años de viento y heladas no la hicieron agachar la cabeza. No hubo anuncios dentro de la cabina, pero el sonido de las conversaciones cesó naturalmente en ese momento. Los pasajeros se pusieron de pie uno tras otro para guardar un solemne silencio.
Los mayores tocaron los emblemas solares en sus pechos, mientras los más jóvenes enderezaron sus espaldas, sus miradas escudriñando las ventanas hacia aquella ciudad. A Irene se le nubló la vista por un momento. Se llevó la mano al pecho y respiró hondo. Red Tide City estaba justo enfrente. Capítulo 479. Cuando salió el sol, la plaza memorial de la Marea Roja estaba completamente cubierta de rojo. Innumerables banderas desplegadas en el viento, tonos rojos entrelazados como un turbulento mar de fuego. Cuando los gritos de casi 1 millón de personas convergieron en la plaza, el aire mismo pareció volverse pesado. Esta voluntad colectiva de la gente común fue mucho más emocionante que el rugido del emperador dragón de años atrás. Justo delante de la plaza, había asientos reservados para los premiados, e Irene también estaba allí. Estas personas formaron la columna vertebral de una era. La mirada de Irene se posó en uno de los hombres mayores. El detective Lambert estaba sentado en una silla de ruedas, su estatura física era mucho menor que en sus recuerdos. El uniforme del policía, que le quedaba grande, le quedaba bastante holgado. Sus manos descansaban pacíficamente sobre sus rodillas, su piel marcada por manchas de la edad como un mapa doblado repetidamente por el tiempo. Pero cuando levantó la cabeza para mirar hacia el final de la plaza, aquellos ojos seguían siendo tan penetrantes como cuando había mirado a los dragones. Junto a él estaba sentado el general Whale. Tenía casi 70 años, pero todavía se sentaba perfectamente erguido, no forzando la postura, sino por instinto cultivado durante muchos años. Toda la vida de este general estuvo dedicada a una única tarea, proteger a Lord Louis. Más atrás, los hombros y la espalda del joven Hamilton estaban rectos. Sostenía una llave inglesa gigante de tamaño enorme, el símbolo del ingeniero jefe. Irene recordó el día en que falleció el gran Hamilton, el mundo entero guardó silencio en su honor. Aquel hombre sacrificó la salud que había cultivado durante toda su vida por el bien de las máquinas de vapor, lo que le llevó a una muerte prematura antes de cumplir los 40 años. Ahora, esta obsesión había sido asumida por su aprendiz e hijo adoptivo. Fueron estas personas, conocidas como entusiastas de la tecnología, quienes transformaron la energía mágica, antes inaccesible, en un recurso tan común como el aire. La luz finalmente logró penetrar aquellos espacios subterráneos sellados durante milenios, y la oscuridad dejó de ser vista como destino. Al otro lado, Ed se estaba ajustando el cuello de la camisa. Su teoría de la energía del ciclo del agua diferencial a alta presión provocó que los costos industriales en áreas montañosas remotas cayeran, dando un futuro a tierras que antes se consideraban destinadas a la pobreza. El Dr. Green estaba al final de la fila de científicos. Su nombre fue mencionado repetidamente en el sistema médico. 15 años de investigación habían dado esperanza de una cura para el síndrome del residuo de sangre de dragón. En cambio, Irene observó a los 99 ganadores de premios en su fila, jóvenes y mayores. De repente, comprendió que la verdadera razón de la fuerza de la Marea Roja nunca residió en el poder de un solo individuo. Los caballeros envejecerían y los genios harían sus últimas reverencias. Pero mientras hubiera gente que transmitiera la experiencia a la siguiente generación. Entonces, este torrente llamado Marea Roja no se detendría por la partida de una sola persona. La ceremonia continuó. Los cañones ceremoniales de la ceremonia de premiación resonaron en la plaza de la ciudad Marea Roja exactamente 40 veces. Cuando las pesadas puertas del castillo se abrieron lentamente, la multitud de 1 millón de personas, que había estado ruidosa durante horas, cayó instantáneamente en un silencio sepulcral. En la última década, Luis Calvino prácticamente ha dejado de aparecer en público. Para la nueva generación de la Marea Roja, existía más en las tapas de los libros de texto, en las estatuas de las ciudades y en los billetes que circulaban a diario. Pero para la gente de aquella época era un hombre verdaderamente grande. Así, cuando esa figura finalmente apareció a la luz del sol, toda la ciudad Marea Roja pareció experimentar un temblor silencioso. ¡Viva Lord Louis! El primer grito salió de la voz ronca del mariscal Lambert. ¡Viva Lord Louis! Entonces, millones de voces se fusionaron en un torrente que atravesó las nubes. Banderas rojas ondeaban en la plaza mientras la gente agitaba los brazos y las lágrimas corrían incontrolablemente. Luis Calvino saludó mientras bajaba los escalones, apoyándose en un bastón. A sus 72 años, su cabello blanco estaba peinado hacia atrás, las comisuras de sus ojos mostraban las marcas del tiempo y vestía un traje formal de corte extremadamente sencillo. A los ojos de Irene, aquel anciano ya no parecía tan joven como ella recordaba. Parecía más bien un mentor que resolvía pacientemente problemas en una oficina, o un anciano parado en la ladera de un campo, preocupado por la cosecha. Se detuvo frente a la silla de ruedas. Allí estaba sentado el mariscal Lambert, que parecía delgado. El cuerpo que una vez sostuvo la línea defensiva de la Marea Roja ahora era solo un esqueleto rígido. Louis se inclinó y le colocó personalmente la medalla conmemorativa del 40º aniversario. Lambert, dijo en voz muy baja, cerca del oído del anciano, ¿te acuerdas? Cuando me enviaron al norte, era solo un niño que no sabía nada. En aquel entonces, eras tú quien iba detrás de mí. Si no hubieras estado dispuesto a caminar hacia el norte conmigo y bloquear la primera nevada, no habría habido la Marea Roja de hoy. Le ajustó las solapas ligeramente sueltas al anciano. El legendario caballero, ahora con más de 90 años, que nunca había derramado una lágrima en innumerables campos de batalla, ahora sollozaba como un niño. Las lágrimas corrían por sus arrugadas mejillas, intentó con todas sus fuerzas levantar la mano en un saludo caballeresco, pero solo consiguió agarrar con fuerza los apoyabrazos de su silla de ruedas. Louis simplemente le dio una ligera palmadita en el hombro. Luego continuó avanzando, repartiendo medallas a un empleado tras otro y conversando brevemente con cada uno de ellos.
De pie frente al joven ingeniero que había desarrollado la unidad de energía mágica, se detuvo por un momento y simplemente dijo, no dejes que los engranajes del progreso se detengan. El joven asintió vigorosamente, sintiendo un nudo en la garganta. De pie ante el médico que había superado el síndrome del residuo de sangre de dragón, la mirada de Lois se suavizó, la vida misma es la verdad suprema. Gracias por permitir que quienes se habrían marchitado sigan viviendo. No hubo largos discursos ni retórica florida, pero aún así, hizo que la gente enderezara su postura. Cuando llegó el turno de Irene de pararse frente a Lois, sus manos temblaban incontrolablemente. El anciano se detuvo. No le entregó la medalla de inmediato, sino que la contempló un instante, como si rebuscara en un recuerdo antiguo y bien conservado. Irene, Lois habló lentamente, en voz baja. Te recuerdo. Tu padre, Smith, un caballero de los caballeros del colmillo roto. La garganta de Irene se cerró formando un nudo. Una vez, me hizo una pregunta en el norte. El tono del anciano era firme, pero cada palabra era clara. Me preguntó si este mundo realmente se convertiría en un lugar mejor. Lois extendió la mano y colocó firmemente la medalla dorada del sol en el pecho de Irene. Hoy, con su laboratorio y esos aerogeneradores instalados en el terreno baldío, usted le respondió a esa pregunta. Lois la miró con una mirada amable. Irene, lo hiciste muy bien. No decepcionaste a la marea roja, y la marea roja no te decepcionará a ti. En ese momento Irene ya no pudo contenerse. Esta jefa de departamento, conocida por su compostura en la Academia de Ciencias, rompió a llorar delante de millones de personas. Después de premiar a los 99 representantes destacados de la marea roja, Luis se volvió hacia ese turbulento mar rojo. No contó historias sobre la matanza de dragones ni tampoco relató las penurias del norte. Él simplemente levantó la mano y señaló hacia abajo desde el escenario, hacia la gente común que vestía ropa de trabajo, uniformes escolares y batas de laboratorio blancas. Su voz resonó con claridad por toda la ciudad a través del sistema de amplificación. Este mundo nunca me perteneció solo a mí, Luis Calvino. No pertenece a esos falsos dioses que hace tiempo se convirtieron en polvo. Pertenece a toda persona dispuesta a pensar y trabajar. Se detuvo por un momento. En el momento en que su voz se quedó en silencio, miles de fuegos artificiales explotaron simultáneamente sobre Ciudad Marea Roja. La luz de colores iluminó la plaza, la estatua con armadura plateada y capa roja, y el cabello blanco como la nieve de Lois. ¡Viva Lord Lois! ¡Viva la Marea Roja! Los gritos se elevaron en oleadas sucesivas. Entre la multitud, Irene observó al anciano girarse lentamente y caminar hacia las sombras del interior del castillo. Capítulo 480. La celebración de 3 días de Red Tide City finalmente ha llegado a su fin. Irene regresó a su casa en la capital al anochecer, portando la pesada medalla de contribución 40 aniversario. Al abrir la puerta, fue recibida por el aroma de carne cocida. El sonido de la tapa de una olla al sonar suavemente provenía de la cocina. John llevaba un delantal y miraba fijamente la estufa. ¿Has vuelto? Volvió la cabeza y se secó las manos. Siéntate rápido, el agua acaba de hervir. Mientras hablaba, su mirada involuntariamente cayó sobre el pecho de Irene. La medalla de oro oscuro brillaba tenuemente bajo las luces interiores, lo que hacía imposible ignorarla. Irene se dio cuenta de esto y un orgulloso rizo apareció en la comisura de su boca. Infló el pecho deliberadamente, como si estuviera presentando un resultado recién obtenido de un laboratorio. Míralo bien, camarada John, dijo ella, medio en broma. Lord Lois me ha asignado personalmente esta responsabilidad. A partir de hoy, las tareas de apoyo logístico, como lavar los platos y sacar la basura, serán enteramente tuyas. John se quedó atónito por un segundo, pero reaccionó rápidamente. Se enderezó con exagerada formalidad e hizo un gesto un tanto cómico de saludo con la mano en el pecho. Como su excelencia indique, gran académico. Su tono era excesivamente solemne, pero sus ojos brillaban de risa. Es un honor trabajar bajo su liderazgo. En poco tiempo, la sala de estar se llenó de risas. Su anciana madre se acercó con una bandeja, el padre de su marido dejó el periódico y los niños se empujaron por los lugares en la mesa. Las risas subían y bajaban, nadie sentía la necesidad de hablar más bajo. La radio con tecnología mágica en la pared tocaba un suave vals y la melodía resonaba por toda la habitación. De repente, la música se interrumpió bruscamente. Entonces, lo que salía del altavoz ya no era una melodía, sino la voz del locutor principal. Aquella voz intentaba mantener la calma, pero no conseguía ocultar el temblor y la ronquera. Una breve pausa. Se emite una declaración de emergencia a todos los ciudadanos. Todos en la casa dejaron de hacer lo que estaban haciendo. El fin de los tiempos antiguos, el sepulturero de falsos dioses, el salvador del mundo, el creador y padre de la nación, el camarada Luis Calvino. En ese momento la voz del locutor casi se quebró. Debido al agotamiento causado por el exceso de trabajo, a las 5:09 de la tarde de hoy, en el castillo de la Marea Roja, completó su gloriosa vida. La última frase fue dicha en voz muy baja. El sol se puso. El padre de John fue el primero en emitir un sonido. El anciano, que había sido esclavo durante la mitad de su vida, cayó de repente de rodillas y su frente golpeó con fuerza el suelo frío. Se encogió hacia atrás y sus hombros temblaron violentamente. Para aquella primera generación de esclavos liberados por la Marea Roja, Luis era un dios. Levantó sus manos temblorosas, mirando sus palmas que previamente habían estado ensangrentadas por la fricción de las cadenas. Se ha ido. Lord Lois, se ha ido. Si esos monstruos regresan, ¿quién protegerá a nuestros hijos?
Mary se quedó a un lado, sosteniendo la medalla del caballero de la espada rota, dejada por el viejo herrero. Sus ojos estaban terriblemente vacíos, pero lágrimas silenciosas empapaban su cuello, como si hubiera perdido incluso la fuerza para llorar. John estaba de pie junto a la ventana. Afuera, las imponentes chimeneas y las hileras de fábricas permanecían silenciosas en la noche. Eran cosas que él y innumerables ingenieros habían construido pulgada a pulgada, según los planos dejados por Lois. Cerró los ojos, su nuez de Adán subía y bajaba violentamente, pero no podía decir nada. Irene bajó la cabeza y las yemas de sus dedos tocaron suavemente la medalla que tenía en el pecho. La medalla aún conservaba un calor residual, el calor de hacía unos días, cuando Lois la había colocado personalmente en su dedo. Hace apenas 3 días. Su voz era casi inaudible. En el palco VIP, el señor aún parecía tan enérgico, ni siquiera nos había visto. Para su generación, Lois fue un mentor, un modelo a seguir, la voz que siempre ofrecía respuestas cuando la confusión era más profunda. Un sentimiento abrumador de soledad comenzó a apoderarse lentamente de mí. A partir de ese momento, cuando la verdad volviera a quedar oscurecida por la niebla, no quedaría nadie que lo guiara con ese tono suave. Los niños no entendían nada de esto, no sabían lo que era la guerra, ni lo que era el hambre. Todo lo que sabían era que la radio había dicho que la mejor persona del mundo había fallecido. El niño más pequeño se quedó cerca de la ventana, mirando cómo las farolas de la calle se apagaban una tras otra, y tiró con cuidado de la manga de Irene. Mamá, dijo en voz baja. La radio dijo que el sol se ha puesto. Entonces, ¿saldrá de nuevo mañana? Toda la capital parecía haber quedado paralizada por alguna fuerza invisible. En la calle, un coche guiado por magia, que venía a gran velocidad, se detuvo en medio de las vías. El conductor se desplomó sobre el volante, sus hombros se movían violentamente y los sollozos escapaban sin control del coche. Las puertas del coche estaban abiertas de par en par, pero no salió ningún pasajero y nadie se abalanzó sobre él, al contrario, lloraron con él. Más adelante, el rugido de las fábricas se fue apagando. Aquella baja resonancia que había durado 40 años se interrumpió por completo en ese momento. Miles de hombres y mujeres con monos salieron de los talleres y permanecieron a la sombra de las imponentes chimeneas. Nadie hablaba, nadie daba órdenes. Simplemente se arrodillaron en silencio, con la frente presionada contra el suelo frío, como si estuvieran saludando a una existencia que ya no podía responder. No había caos en la ciudad, pero en menos de una hora, su apariencia cambió. En la plaza del pueblo comenzaron a acumularse flores blancas. Se enviaron flores desde todos los distritos y se colocaron en el centro de la plaza, en las esquinas de las calles y frente a cada estatua de Luis. Flores blancas se amontonaban capa tras capa, sumergiendo pronto los escalones de piedra como un torrente silencioso pero impetuoso. La multitud permaneció fuera del mar de flores, sollozaba suavemente, mirando inmóvil la extensión blanca. Ese dolor no tenía salida, era real y pesado, como una piedra que me presionaba el pecho. Se sentía como si todos hubiéramos perdido a un pariente cercano. La transmisión continuó. La voz era mucho más suave que antes, era la última grabación que Lois dejó. Soy solo un transeúnte que te trajo la chispa. Ahora ha pasado a tus manos. Llévala al trabajo, a tus estudios y a amar este mundo. Después de viajar 10.000 millas, llegando al extremo más septentrional del continente, el frío extremo finalmente había terminado. Y sobre ese suelo perpetuamente helado, casi desprovisto de cualquier signo de vida, se erguía en silencio una pirámide negra. Fue construida bloque por bloque con piedras estelares de un negro intenso. El cuerpo de la torre no era liso y densas runas primordiales cubrían cada centímetro de su superficie. Una luz roja oscura y púrpura oscura fluía lentamente entre las runas. Era un conjunto completo de estructuras mágicas en funcionamiento. Este edificio no fue construido para honrar a nadie, su único propósito era el aislamiento. Aislar aquellos pecados originales que, una vez fuera de control, serían suficientes para provocar que la civilización volviera a un estado salvaje. En el momento en que la noticia de la capital anunció al mundo la muerte de Luis Calvino, el anciano se encontraba al pie de la pirámide. Las mejillas, el cuello e incluso el dorso de las manos expuestas de Lois ya estaban cubiertos de runas retorcidas y dispersas. Esas runas se encontraban debajo de su piel como seres vivos, brillando con su aliento. Ese fue el precio. Durante 40 años, se usó a sí mismo como sello para suprimir, dividir y encarcelar por la fuerza los 7 pecados originales. Cada supresión era una sobrecarga silenciosa. Ahora, su respiración se había vuelto difícil y cada respiración estaba acompañada de un temblor inexplicable. La erosión causada por los pecados originales había llegado a un punto crítico. Él sabía muy bien que había llegado al final de su vida. Pero no podía morir por causas naturales en el mundo exterior. Una vez que se pierda la contención, estos poderes sellados se volverían instantáneamente contra el mundo. Sif y Emily estaban uno al lado del otro, tomados de la mano fuertemente. El tiempo no les ha robado su belleza, solo ha dejado marcas en las esquinas de sus ojos. No hacían ningún ruido mientras lloraban, pero las lágrimas caían continuamente, congelándose en pequeños cristales antes de llegar al campo de hielo. Aunque sabían desde hacía mucho tiempo que ese día llegaría. Los niños se arrodillaron en la nieve. Ya no eran jóvenes, tenían 40 y tantos años y responsabilidades sobre sus hombros. El hijo mayor, Walters, inclinó la cabeza, con las manos apretadas. La hija mayor, Aurelia, no apartó la vista del rostro de su padre, sus ojos llenos de desgana. Lois levantó lentamente aquella mano cubierta de runas y la colocó sobre las cabezas de los niños, acariciándolos uno a uno como había hecho muchos años antes. Y los diversos arcontes que se encontraban frente a la pirámide ya estaban pálidos de frío. Aún así, ninguno de ellos mencionó irse primero. El más joven entre ellos finalmente no pudo contenerse.
Temblaba por el viento frío, su voz se ahogaba por la moderación. Señor, por favor, denos una última instrucción. El viento y la nieve azotaban la pared exterior de la pirámide y la tenue luz de las runas fluía a través de la superficie de la piedra negra. Al oír esto, Lois se rió entre dientes. Ustedes dos. Se giró lentamente, mirando aquellos rostros familiares, pero rostros que ya no eran tan jóvenes. Después de tantos años en esta situación, ¿de verdad todavía necesitas que un anciano como yo te enseñe a caminar? Los arcontes se quedaron momentáneamente sin palabras, algunos bajaron la cabeza, mientras otros asintieron inconscientemente. La sonrisa en el rostro de Lois se desvaneció gradualmente. Entonces diré esa frase que he repetido incontables veces, una última vez. Su voz no era fuerte, pero se oía excepcionalmente clara entre el viento y la nieve. Recuerde que el desarrollo es correcto, pero siempre debe recordar que todo desarrollo tiene como objetivo final beneficiar a la gran mayoría de la gente, y no a los deseos egoístas de unas pocas élites poderosas. Hizo una pausa y su mirada recorrió a todos los que lo rodeaban. En ningún momento se debe dejar de tratar a las personas como personas, sino como mercancías para mantener en marcha los engranajes de la sociedad. El viento y la nieve aullaban, y el tono de Luis se volvió bajo y solemne. Si olvidas esto, si dejas que la marea roja se enfríe, se endurezca y se corrompa. Lois se giró, dándole la espalda a la multitud y levantó la mano en un gesto de desdén. Saldré de esta pirámide y saldaré cuentas contigo personalmente. Tú vas, tú vuelves, yo entraré solo. Tan pronto como terminó de hablar, no dudó más, dio un paso adelante y caminó hacia la pirámide. Whale permaneció inmóvil. Este viejo general, ahora un caballero de la pico con muchos hijos y nietos, dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. Lord Lois, su voz era baja y ronca. Permítame montar guardia afuera. Los pasos de Luis se detuvieron. No miró hacia atrás, solo dejó escapar un largo suspiro hacia el viento y la nieve, como desees. Las pesadas puertas de piedra negra de la pirámide se abrieron lentamente con un ruido sordo. Dentro de las puertas no había luz. Era una especie de oscuridad absoluta que parecía capaz de tragarlo todo. Luis entró solo en esa oscuridad. Las pesadas puertas de piedra negra se cerraron detrás de él. El rugido resonó por el desierto del lejano norte y persistió durante mucho tiempo. Las runas de la torre brillaron intensamente por un instante, un rojo oscuro y un púrpura intenso entrelazándose y pulsando, antes de regresar rápidamente a un silencio sepulcral. El viento y la nieve volvieron a cubrirlo todo. En la región salvaje del extremo norte, lo único que quedaba era la nieve que caía. Junto con un viejo caballero de pie frente a las puertas de la pirámide como una estatua. Fin. Fin del video.